con la presentación puesta. Bien. Em, Esta unidad es la última antes del parcial, como ya lo dije. La idea de hoy es tratar tres grandes temas. Primero, hacer un breve repaso por las configuraciones que plantea Mintzberg en esta unidad. Después, resolver dos de los casos del práctico. Vieron que el práctico es como bastante cargado de actividades, si lo llegaron a chusmear. Tiene dos preguntas que son como obligatorias y tiene tres casos adicionales. La idea de hoy es resolver la primera de las obligatorias y resolver el caso de los simuladores, que era el último, como ya les dijimos por Instagram y por mensaje del aula 24. Y después charlar un ratito sobre el parcial. Me interesa que podamos hablar algunas cuestiones, sacarles algunas dudas y sobre todo hoy, porque la mayoría va a estar conectado. El jueves que viene, a las 8 de la mañana, nosotros vamos a hacer una clase consulta preparcial, ¿sí? Para nosotros no tiene sentido hacerla el lunes porque es como un estadio muy pronto y probablemente no hayan llegado a leer mucho, a estudiar mucho. El jueves que viene, mismo horario de la práctica, es la clase consulta previa al parcial. Ahí vamos a charlar más, pero no se conectan todos o todas a la clase, entonces quiero charlar algunas cositas del parcial hoy. Em, Vamos a arrancar breve. Primero, pregunto, ¿alguien tiene alguna consulta que quiera hacer antes de que arranquemos la clase? Mira, este Table of Contents me quedó de la plantilla que bajé, porque claramente yo no hago todo esto en PowerPoint, chicos. Yo no puedo hacer ni una tarjeta de felicitación. eh, Así que, bueno, me quedo ahí. La debería haber cambiado, no importa. Si alguien... Juan, vos tenés dudas sobre un tema de la materia de una unidad anterior. ¿Eso me decís? Claro, sí, sí. No, hagamos una cosa. O me mandás un mail o para sacarte la duda más rápido, o lo vemos la semana que viene. ¿Sí? ¿Te parece? Salvo que sea de la unidad 4 y quieras preguntarlo ahora. Dale, dale. Después te mando un mail. Genial. Bien. Lo primero que quería hacer era que charlemos un poquito de cada configuración. Rápido, no voy a dar la clase de teoría de nuevo. Porque me dijo Silvia que muchos de ustedes no se conectaron eh, a la teoría y dije, bueno, podemos aprovechar. Mintzberg lo que hace con la unidad 5 es junta todos los elementos que fue describiendo en la unidad 4, las partes de la organización, los mecanismos de coordinación, los parámetros de diseño y los factores contingentes, los va juntando y los va agrupando en lo que él llama configuraciones estructurales, que según dice él son formas que tienen las organizaciones para diseñar su estructura y responder a las actividades que tiene que llevar adelante. Él plantea 5, que en realidad son 6 configuraciones, y la idea es que charlemos 2 minutos de cada una ahora. La primera y la más sencilla, tal como su nombre lo indica, es la estructura simple, que acá copié los fragmentos del texto que ustedes pueden, que si leyeron ya la unidad lo habrán leído. Este es el cuadrito que yo les dije que figuraba en el principio de cada capítulo. Esperen que voy a buscar otra vez mi lápiz acá. Este de acá. eh, Ustedes pueden pensar que lo hice por vago, para no escribirlo, que puede ser, no voy a decir que no, pero un poco también lo hice para que sepan que todo lo que estoy diciendo está en la bibliografía, ¿sí? Entonces, eh, lo saco de ahí, o sea, estoy consultando el mismo material que ustedes tienen disponible. Y acá un poco explica o intenta definir cuál es el mecanismo de coordinación y los distintos conceptos que él cree más importantes a la hora de caracterizar una configuración como estructura simple. El autor plantea que hay que analizar cuál es el mecanismo de coordinación principal, cuál es la parte más importante de la organización, los principales parámetros de diseño que se ven y los principales factores contingentes o situacionales. Es un poco lo que yo le comentaba, pero bueno, ahí tienen en detalle
para hacer referencia a cada configuración. La estructura simple tiene como característica que es una estructura muy chica, de organizaciones chicas, de organizaciones que recién capaz nacen, que recién arrancan, y suele tener la supervisión directa como mecanismo de coordinación principal, porque es, eh, hay pocas personas y siempre hay un gerente que da órdenes, un o una. Eh, la cumbre estratégica es la parte más importante, hay mucha centralización en la toma de decisiones, una estructura orgánica, y los factores contingentes hablan de que es joven, pequeña, y no tiene sistema técnico, un ambiente dinámico, etc. Y el dibujo es así porque tiene una gran cumbre estratégica y después tiene un núcleo operativo. Bien que acá línea media no existe y la tecnoestructura y el staff, que suele estar acá a los costados, no están tampoco, porque justamente es una organización chiquita. La próxima de la que habla Minshore es la burocracia mecánica, que está muy asociada al concepto de burocracia que nosotros tenemos como incorporado capaz de administración 1, o como se suele hablar de que es todo muy burocrático, bueno, hace referencia a esta burocracia mecánica, que son las organizaciones donde todo está muy estandarizado, donde el mecanismo coordinador principal es la estandarización de procesos de trabajo, hay mucha tecnoestructura, mucha formalización, las tareas están muy especializadas en las dos dimensiones, etcétera, etcétera. No voy a repetir lo que dice lo que están viendo. Estas organizaciones suelen ser más grandes, en las que trabajan muchas personas eh, y necesitan de esta formalización para poder coordinar el trabajo. Ejemplos de este tipo de organización, como Minshore lo plantea, eh, suelen ser las empresas productivas tradicionales de la década del 80, como la que vimos de Jack Daniels, o como alguna empresa automotriz, suele estar relacionada con esta configuración. Y también en este caso, por ejemplo, en Argentina se lo asocia mucho como a los ministerios, ¿sí? A las organizaciones públicas. Están muy asociadas a lo que es este comportamiento burocrático. Pero siempre hay que pensar en organizaciones que estén muy estandarizadas, donde, por ejemplo, la estructura está muy presente, grandes también, entonces se pueden ver todas las partes. La tercera es la burocracia profesional, que también se le llama burocracia porque tiene mucho de estandarización en algunas partes de su organización, pero la diferencia con la burocracia mecánica es que tiene un núcleo operativo que está muy capacitado porque es la parte más importante de la organización. En el núcleo están los profesionales, por eso se llama burocracia profesional, donde realizan la tarea y cumplen con la actividad principal de la organización. El ejemplo típico para una organización de este estilo son las universidades, donde en el núcleo operativo de las universidades o de las facultades estamos los docentes, que somos personas que ya tenemos una destreza estandarizada con la que llegamos a nuestro cargo y tenemos mucha libertad para poder realizar nuestro trabajo, ¿sí? Hacemos mucha tarea, nadie nos controla en cómo la hacemos. Esperen, me voy a sacar. Ahí está, me estaba aturdiendo. Eh, Nadie nos controla y eh, podemos tener esa libertad y podemos enfrentarnos a situaciones y decidir cómo resolver. Por eso también es que la tecnoestructura no tiene un gran desarrollo, sí tiene el núcleo y sí tiene el staff. Organizaciones de este estilo como generalmente las universidades. Igual después vamos a ver un par de ejemplos que nos van a ayudar. Eh, la última es la última no. Otra es la divisional, que habla de una eh, generalmente empresas multinacionales. Mintzberg dice que son organizaciones que a su vez se pueden dividir como en mini organizaciones, que son estas que están acá, porque eh, funcionan como eh, una empresa dentro de la otra y que a medida que se va subiendo en la jerarquía, se va coordinando a las que están abajo. En este tipo de configuraciones es muy importante el agrupamiento, ¿sí? Y suele tener mercados diversificados. Y pueden estar diversificados por geografía, por producto, por tipo de cliente, etc. Los casos más típicos son las multinacionales. ¿Por qué? Porque en cada una de estas mini organizaciones hay una división. Puede ser dividido por continente, por ejemplo,
no sé, agarremos una multinacional que no hayamos usado todavía, eh, no sé, se me fueron los ejemplos, pero imaginemos una automotriz, ¿sí? Como puede ser Ford, Chevrolet o BMW. Cada una de estas mini organizaciones será un mercado, América, Europa, Asia, etc. Otras de estos ejemplos pueden ser hoteles, donde pueden estar divididos por tipos de hotel. Hoteles de playa, hoteles orientados a hoteles de lujo, hoteles más relacionados con eh, gente que va a pasar la noche y al otro día se va, como puede ser por trabajo, etc. Y la Lucas, última, sí, P&G también puede ser. P&G, en realidad P&G es una empresa que tiene un montón de productos como Unilever, Exacto. que tiene distintos rubros, hace productos de limpieza, hace productos comestibles, etcétera, y etcétera. Cada división puede estar relacionada con un tipo de producto. Los holdings pueden ser un tipo también, acá leo en el chat, de, eh, de estructura divisional, donde hay una cabeza que las maneja todas y cada división pueden ser esas empresas que conforman el holding. Holding se le llama a un conjunto de empresas, de organización. También es un buen ejemplo. Y por último están las adocracias, que Minsberg lo toma como un tipo de organización, pero son dos, hay una adocracia administrativa y hay una adocracia operativa. La diferencia entre ellas, que si bien Minsberg las pone como organizaciones innovadoras, eran innovadoras para la época cuando Minsberg escribió este artículo, que hace 30 años. Eh, Hoy por hoy uno las ve mucho más eh, en el día a día, se ven este tipo de estructura es mucho más reconocible. Y hay dos tipos. Mintzberg dice que hay una adocracia administrativa y hay una operativa. La adocracia administrativa es la adocracia que es innovadora, pero para sí misma, innova para adentro. Por eso es muy importante el staff de apoyo. Y la adocracia operativa es una organización que innova, pero para el cliente, donde suelen estar representadas las consultoras. Una consultora en la que tiene un cliente nuevo, ese cliente tiene un problema y tiene que diseñar una solución a medida de cada uno de los clientes. Suelen trabajar en equipo, trabajan por proyecto, etc. El ejemplo típico que da Mintzberg para la burocracia administrativa es la NASA, porque la NASA es una organización que si bien es muy innovadora, innova para sí misma porque no tienen clientes definidos. Otro ejemplo es la industria del cine. La industria del cine, las organizaciones suelen ser innovadoras, pero innovan para ellas mismas también. Hacen productos o películas cada vez diferentes y después las venden. Pero la innovación es para adentro. Un tip que les tiro para el parcial, si a ustedes les toca reconocer una configuración de este estilo, siempre tienen que aclarar qué tipo de adocracia es. No alcanza con decir qué es una adocracia, sino tienen que decir si es una adocracia operativa o es una adocracia administrativa, eh, dependiendo de la información que tengan a mano. Este era un breve repaso para que refresquemos algún concepto si hace mucho que lo leyeron o si no pudieron ir a la teoría. Igualmente, vamos a hacer una... Voy a dejar de compartir pantalla. En el caso 1, no sé si habrán visto en el práctico, eh, hay como un juego para hacer, en el cual ustedes tienen que adivinar como un estilo escape room o algo de, como salas de escape. Vieron que se pusieron de moda hace un tiempo las salas de escape, después quedaron un poco eh, de costado por todo el tema de la pandemia y mucha gente encerrada en un lugar, pero de a poco ojalá puedan volver. La idea es hacer un poco eso, virtual, y poder descubrir qué configuración estructural tiene la organización sobre la que vamos a hablar, que se llama el retiro. Parece que hay que ir pasando determinados juegos. La idea, ¿cuál es? Los vamos viendo y ustedes son los encargados de contestar para que podamos ir avanzando e ir anotando pistas. Profe, Sí, una cosa, que hace un rato que dijiste que en realidad son 6 los mecanismos de coordinación. Son 6 no, porque la docracia se divide en dos, no los mecanismos de coordinación. Bueno, lo que estábamos viendo recién, flashé. las configuraciones, sí. Son 6, yo las considero 6 exactamente por eso, porque la docracia, en realidad, cuando ustedes las tienen que describir como dos tipos de adocracia.
Entonces está bueno pensarlo como que directamente son 6 para que si les toca en el examen, ustedes no digan solamente que es una docracia, sino que identifiquen cuál de las dos es, porque si no les va a quedar incompleto. Genial, gracias, profe. De nada, ¿alguna pregunta más? Una consulta como para que me quede bien la idea. El tema de la docracia operativa sería que la empresa hace una innovación a medida para el otro. Eso, ¿no? Exactamente. Innova para generalmente los clientes que tiene. Para cada cliente propone una solución innovadora, una solución específica que aborda el problema que cada uno le presenta a la organización. Distinto es tener una solución estandarizada o dar un... Vale, Bueno, gracias. sí, Profe, ese es el ejemplo. Sí, profe, ahí tengo sí, una sí. duda con los clientes en la docracia operativa. Puede ser que los Ujú. clientes sean una especie de oligopsonio, digamos, porque no creo que hagan como si estos proyectos especializados para cada cliente, sino que el cliente tiene que ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, es el INVAP Sí, que realiza satélites, radares, reactores nucleares para clientes especiales, digamos, no para todo el mundo. Pero no necesariamente en este caso, me parece, porque pensá, por ejemplo, en una consultora. Porque una consultora tiene un cliente que es un cliente chico, digamos, en tamaño o en recursos, y de todas formas una consultora trabaja y busca una solución puntual o piensa en un proyecto puntual para la necesidad de ese cliente. No necesariamente para hablar de este tema de adocracia hay que pensar en un cliente que sea una organización muy grande o con muchísimos recursos, sino alguien que necesite una solución puntual a un problema puntual. Y ahí es donde entra la adocracia, que tiene la capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente y poder desarrollar un proyecto para cumplir con esa necesidad que el cliente tiene. Ah, listo. Sí, ahí me quedó mejor, necesitaba otro ejemplo. Se fue Lucas. Creo que lo perdimos a Lucas. Sí. Lo superó la pregunta, fue un montón. Fue un montón y no se quiso quedar. Mientras lo esperamos a Lucas, así llenamos el espacio, porque ahora seguramente va a volver. Está bueno que vean, cuando vemos configuraciones, que siempre tengan en cuenta que esos cuadritos que mostró Lucas recién, que son los que están al principio de cada capítulo, que hablan de un mecanismo de coordinación principal, de una parte de la organización principal, de parámetros de diseño principales, etc. Eso tiene toda una lógica, digamos, no es que cada uno es así porque a Mintzberg se le ocurrió, sino que todo está relacionado. Por ejemplo, la burocracia mecánica. El mecanismo de coordinación principal es la estandarización de procesos de trabajo. Entonces, la parte principal es la tecnoestructura, que es la que define digamos, justamente la estandarización de los procesos. Sí, digamos, todo está relacionado, entonces, por ahí les va a pasar cuando tienen que identificar que a veces en el texto lo más evidente va a ser cuál es la parte principal de la organización, a veces lo más evidente va a ser cuál es el mecanismo de coordinación principal, y a partir de uno de esos disparadores se van a poder dar cuenta cuál es la configuración. Obviamente se tienen que cumplir todos, pero en general todo eso está relacionado, entonces está bueno poder identificar esas cosas principales, porque así eso les va a ayudar un montón a poder identificar la configuración en su totalidad. Sí, eso es importante que siempre tengan en cuenta. Todo está relacionado y tiene que haber una congruencia entre mecanismo de coordinación, parte principal, parámetros de diseño. Así que eso está bueno que lo vayan identificando, porque les va a servir mucho en el parcial que, no sé cómo será este año, pero normalmente la consigna principal del primer parcial se orienta a tener que identificar la configuración de una determinada organización que les plantea. No sé si va a ser así este año, suele ser así, suele ser esa como la parte principal del parcial.
Así que bueno, se me acabaron los temas para conversar mientras vuelve Lucas. Sí, a Lucas se le cortó el internet para comprarnos internet. Así que estaba viendo si puede empezar de nuevo. Ok. Por ahí Bueno, para esperamos y si no. dice Vicky. No, un poco también para aprovechar el momento y para sumar lo que dice Vicky, de cómo suelen ser los parciales, todo esto que dice Vicky también, generalmente sobre una organización, la cual se trata todo el caso, y ahí empieza a relacionarse todas las unidades que fuimos viendo. Y ahí es donde vos ves el ambiente, ¿me está respondiendo? No. Te tienes que ir dando cuenta si la organización es una organización de mucho tiempo, si es joven o vieja, y principalmente a qué se dedica, en qué sector se desarrolla, y para eso la configuración va a tener una cierta relación. Los mecanismos de coordinación, como decía Vicky, el ambiente y la estructura. Yo lo que siempre aconsejamos en realidad es tratar de ir primero por lo más simple de las organizaciones. Si es estructura simple o si es una burocracia mecánica. Y después de ahí profundizar y ver. No ir directamente a buscar una docracia o ir a buscar configuraciones intermedias, que son las que va mencionando Misberg como híbridos, sino primero ir a lo simple. Cumple con una estructura simple, cumple con una burocracia, después complejizar y ver lo que decía Vicky. ¿Cuál es la parte más importante de la organización? Si es que tiene todas, cuáles son los mecanismos, a qué se dedica, y de ahí recién tratar de ver qué tipo de configuraciones. No al revés. Vamos, Lucas. ¿Volvió? Sí, volvió. Vamos. Si no, tenemos que poner el ban de los Simpsons cuando hay problemas técnicos. Y hasta el El momento. perrito que desenchufó la cámara. No te escuchás, creo. Ahí está, ahí me Volviste escuchan. al Ahí, mute. Ahí está. había bajado el Muy bien. micrófono. Bueno, ahora Me no lo conect- criticamos más porque ya volvió. Está bien, está bien, yo haría que hubiese hecho lo mismo. No, me conecté con los datos del teléfono, veremos cuánto aguanta. ¿En qué habían quedado? No sé, ¿hay que resolver algo? No, íbamos a arrancar con el caso 1 y mientras tanto estuvimos charlando un poco de las configuraciones y de la relación que siempre hay entre el mecanismo coordinador principal, la parte principal de la organización, o sea que siempre tengan en cuenta que tiene que haber una coherencia entre las distintas variables que vemos y que está bueno tenerlo en cuenta para poder identificar la organización. Estuvimos charlando un poco de eso. Impecable. Llenábamos el vacío de tu ausencia. Gracias. Emma, ¿cómo andás? Que no te había saludado, te vi recién hace un rato. La pregunta que está acá en el chat, ¿la contestaron ya? ¿La del parcial? No, todavía no. No, recién apareció. Probablemente el parcial sea el sábado a las 4 de la tarde. Esa es la fecha y la hora del examen. Fue lo que nos dijeron. Bien, sí, empieza a las 4, generalmente son 2 horas o 2 horas y media, dependiendo cómo sea el examen, pero la fecha es esa y la hora es esa. Después, cuando terminemos, les cuento las precisiones que tengo, que no son muchas, pero bueno, algunas suposiciones podemos hacer. Bien, superado el inconveniente técnico y esperando que no vuelva a aparecer, les voy a compartir pantalla del caso 1 que deberíamos poder resolver entre todos. Ahí va, esperen que quiero... Esto se puede poner en pantalla completa. No sé, acá. Pantalla completa. Bien. ¿Lo ven esto? Sí, profesor. Sí. Bien, genial. Bueno, esperen acá, no sé qué toqué. Ok, lo dejamos ahí. ¿Cuál es la idea de esto? Que en 4 desafíos podamos ir deduciendo qué configuración estructural representa el Retiro, que es una empresa de la cual no conocemos mucho, pero que está bueno para ir investigando e ir pensando entre todos cómo podemos analizar una organización cuando nos llega y definir qué configuración tiene.
que al fin y al cabo es lo mismo que ustedes van a tener que hacer en el examen, ¿sí? Se van a tener que sentar, van a tener que leer el caso y poder ir analizando ítem por ítem qué organización estructural o qué configuración estructural tiene la organización. Para esto hay que tiene dinámicas. Vamos por el primero y vamos leyéndolo. Esto dice: completa la siguiente trivia vinculada a los parámetros de diseño que estudiaste en la unidad 4 para poder conseguir la primera pista que te permitirá obtener tu recompensa. Y de paso repasamos algunos conceptos que está bueno. Bien. ¿A qué parámetro de diseño hace referencia la siguiente definición? Esperen que se las leo. A través del diseño de este parámetro se determina el grado de especificidad que poseen las tareas desarrolladas en un puesto de trabajo. Es decir, este se encuentra asociado a la definición de las actividades que cada cargo va a involucrar y a la forma de realizarlas. Su determinación o análisis involucra dos dimensiones, una relacionada con la profundidad o el control del trabajo y otra asociada a su alcance o cantidad de tareas involucradas en él. ¿Qué opinan? ¿Qué parámetro es? ¿Planeamiento de la acción, formalización o especialización de la tarea? Especialización de tarea. Especialización de la tarea, dice Fermín, si me equivoco. Coincido. ¿Coinciden? Sí, también. Bien, también. También coincido. Sí. ¿Quién opina distinto? ¿No? Bien. Especialización de la tarea, claramente. Especialización de la tarea es un poco lo que decíamos, relacionada con la cantidad de tareas que uno hace y el control o la libertad que hay sobre el trabajo. La formalización es un parámetro de los puestos individuales que implica la regulación de la conducta del trabajador por medio de la estandarización de sus tareas. Básicamente está asociado a la normalización de los procesos de trabajo, reglamentos, reglas, etc. Su propósito es el de predecir y controlar el proceder de los empleados, alineándolo para que se conduzcan y desempeñen conformes a la manera prevista. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál de los siguientes parámetros puede actuar como un buen sustituto si se desea lograr el mismo objetivo? La capacitación y o adoctrinamiento, el agrupamiento funcional o la centralización. Les escucho. La capacitación y adoctrinamiento. Bien, ahí tenemos un voto. Esperemos que alguien más divina. Capacitación y adoctrinamiento. Sí, yo también coincido. Bien, ¿y por qué se les ocurre que puede ser la capacitación o el adoctrinamiento como sustituto de la formalización? Porque si lo capacitas y está conforme y con los lineamientos de la organización, va a comportarse como vos decís que está bien. Sí, viene por ese lado. Capacitación y adoctrinamiento, que realmente es correcta. La idea es que con el adoctrinamiento, más que nada, uno le puede enseñar la cultura de la organización y mientras más se desarrolle este adoctrinamiento, la persona que trabaje va a recibir todo este conocimiento y consciente o inconscientemente su comportamiento va a estar condicionado a lo que le hayan planteado en esas... adoctrinamiento es una palabra un poco fuerte, pero bueno, es así, los valores y la cultura se enseñan de esa manera. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda o no está de acuerdo, me chifla, Yo no hay ningún drama. El parámetro de diseño, ¿qué parámetro de diseño puede deducirse del párrafo detallado a continuación? En el organigrama de la empresa se puede apreciar la complejidad de su estructura, ya que se observa una oficina corporativa de la cual dependen 6 divisiones que representan a los distintos continentes con sus productos estrella y que tienen a cargo la totalidad de la filial. Con este esquema, la corporación busca un equilibrio entre la planificación de la compañía, que se efectúa en la central, y la independencia de sus divisiones y diferentes filiales. ¿Qué parámetro de diseño puede deducirse? Esta definición hace referencia a una configuración estructural de las que vimos,
que tiene asociado un parámetro de diseño bastante importante. ¿Cuál creen que es? El agrupamiento por mercado. El agrupamiento por mercado, dicen por acá, perdón que no diga los nombres, pero no me aparecen todos abajo. Descentralización. Descentralización, dice alguien más. Descentralización horizontal limitada, veo acá por el chat. Bien. En realidad, esto hace referencia al agrupamiento por mercado. ¿Por qué hace referencia por el agrupamiento por mercado? Porque dice que en el organigrama están divididos por cada producto estrella de la compañía, ¿sí? Entonces, en eso hace referencia al tipo de agrupamiento que usa la organización. Si bien habla de una parte central y una parte como más divisional, por eso está relacionado con la configuración divisional, la descentralización no iría en este caso porque no dice nada sobre toma de decisiones, no habla sobre las tomas de decisiones. Por eso es que es más agrupamiento y no descentralización. Esto está mal. Bien. ¿Cuál de los parámetros mencionados no pertenece al grupo o categoría asociada diseño de encadenamientos laterales, definido por Milsberg? ¿El adoctrinamiento, el control de desempeño o las posiciones de enlace? ¿Qué opinan? Esto es tener el cuadrito de Milsberg a mano, es más fácil. El adoctrinamiento. Bien, esta debería ser más sencilla. Adoctrinamiento es del apartado diseño de posiciones individuales, ¿sí? De paso vamos a la unidad 4 y hacemos como un refresh. Adoctrinamiento. Ok. Ahora estás más cerca de conseguir tu primera pista. Y nos queda la última que dice, en términos generales, luego de definir y combinar los tres parámetros incluidos en el grupo de diseño de posiciones individuales, pueden diferenciarse dos tipos de puestos de trabajo, los no calificados y los profesionales. Y acaba la pregunta. En una organización en la que prevalecen estos últimos puestos en su núcleo operativo, los profesionales, ¿qué tipo de descentralización dentro de las detalladas sería la más adecuada para asegurar un buen ajuste o coherencia interna en el diseño de la estructura? Entonces, en el núcleo tenemos profesionales, con todo lo que se indica, con mayor capacidad de trabajo, con poder de decisión, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de descentralización creen que quedaría mejor en con este tipo de organización? Una centralización vertical, una descentralización vertical y horizontal, y una descentralización horizontal limitada o selectiva. Me siento un poco Guido Casca, ¿vieron? Cuando hace el coso del millón de pesos. Una Bueno, descentralización horizontal limitada puede ser, ¿por qué? porque como los no hay calificados en su mayoría y no calificados. Entonces, que sean selectivos a esos profesionales porque tienen más capacidad o más recursos, más conocimientos y tienen como la línea, no sé. Acá hay un concepto que tenemos que tener en claro para Sí. antes de definirlo. ¿Qué diferencia hay entre la vertical y la horizontal? La descentralización vertical es la descentralización que baja a través de la línea de autoridad de la organización. Cumbre, Claro. línea estratégica, núcleo. La horizontal es la descentralización que va a los costados, a la tecnoestructura y al staff. En este caso, como no sé si alguien puso algo en el chat, pero bueno, no me apareció nada, o si alguien quiere sumarlo, lo puede sumar. En este caso estamos hablando del núcleo operativo, porque los profesionales están en el núcleo. Entonces descentralización sería- vertical y horizontal. Bien, descentralización vertical y horizontal. ¿Alguien no entendió o se le complica esta diferenciación? Siempre la primera división que hay que hacer es esa, es decir, ¿es vertical o horizontal? En base a si baja por la línea formal o si está hablando de tecnoestructura o de staff. Eso es lo primero que hay que definir. Descentralización vertical y horizontal.
Por eso es importante en ese sentido entender de qué parte de la organización estamos hablando. Concluimos este primer desafío y nos va a dar la primera pista para entender qué configuración es. La primera pista te la dará esta búsqueda laboral, que si la analizas con detenimiento podés deducir los 3 parámetros asociados al diseño de procesos visuales del núcleo operativo de la empresa. Pero, ¿llegan a leer más o menos de qué es? Está medio chiquito, ¿no? Pero bueno, se lo puedo leer si quieren. No se lee casi. Bueno, esto después hagan un punteo así después les queda para poder resolver qué tipo de configuración es. Buscan un profesional con matrícula vigente entre 24 y 45 años y un año mínimo de experiencia. Los requisitos que tiene son educación mínima universitaria, cursos de perfeccionamiento del campo profesional. Tareas a desarrollar: confeccionar y actualizar historias clínicas de pacientes, prevenir, diagnosticar, tratar y aliviar patologías de animales domésticos, desarrollar la inspección y el control sanitario, realizar intervenciones quirúrgicas del área de especialidad. ¿Qué parámetros podemos deducir de este puesto de esta búsqueda laboral, de las deposiciones individuales? Capacitación y adoctrinamiento. Podemos deducirla, en realidad podemos deducir que tiene que venir capacitado, ¿sí? Porque tiene que llegar con una fuerte capacitación, porque tiene que tener educación universitaria como mínimo y cursos de perfeccionamiento. En base a la especialización de la tarea, ¿qué pueden definir ustedes? ¿Qué creen? ¿Cómo será la especialización de la tarea de las personas que... Baja, porque tiene que realizar muchas tareas, supongo. ¿Baja en qué dimensión? ¿En qué dimensión? Horizontal. Horizontal. ¿Y vertical? Alta. En realidad, la especialización vertical sería baja también. Uno lo podemos deducir de que para todas estas cosas va a tener autonomía porque puede prevenir, puede diagnosticar, puede hacer una inspección y control. Son cosas que las puede hacer la persona sin que le digan cómo la tiene que hacer. ¿Y qué otro parámetro nos queda? La formalización. ¿Creen que este trabajo está formalizado o no? Sí. Para alguien que es tan capacitado, que tiene que hacer tantas tareas y que puede decidir sobre esas tareas. ¿Creen que esa va a estar muy formalizado o poco formalizado? No, sí, debe haber Poco formalización. formalizado. Poco. Poco, profe. Poco formalizado, porque justamente tiene tanta autonomía que si ustedes formalizan el comportamiento, pierde esa autonomía y empieza a ser contradictorio. Por eso cada parámetro tiene que estar relacionado uno con otro. En el chat alguien spoileó el juego, pero les voy a decir una cosa. Un núcleo operativo muy capacitado, con poca formalización y con una especialización baja de la tarea en las dos dimensiones, la única configuración que tiene este tipo de núcleo operativo no es la burocracia profesional. Hay más de uno. Ojo con eso. Ojo en decidir qué configuración es solamente por el núcleo operativo. Volvemos. Segundo desafío. Juguemos con los factores contingentes y las hipótesis definidas por Milford. Las afirmaciones que tendrás que descubrir, pero tendrás que ser correctas para así poder conseguir una nueva pista. Bien, están todas oscuras y hay que ir pasando la luz por arriba. Yo voy a ir pasando la luz y ustedes me dicen si la consideran correcta o no. Vamos a buscar. Más joven es la organización, más elaborada es su estructura. Más especializada en sus tareas y más difícil sus unidades. Más joven la organización, más elaborada su estructura. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Cuanto más antigua es la organización, menos formalizado es el comportamiento en los puestos de trabajo operativos. ¿Cierto o falso? Verdadero. Verdadero. No digo que esté bien. Vuelvo a leer. Cuanto más antigua es la organización, menos formalizado está el comportamiento.
Falso. Falso. Esta es falsa porque Mintzberg dice que a medida que las organizaciones van creciendo en edad, van siendo más grandes y tienen que estar más formalizadas. Por eso es falso. Esta dice, cuanto más grande en tamaño es la organización, más formalizado suele estar su comportamiento. Creo que dice acá abajo, no llego a ver bien porque me tapan las pantallas. Más grande es el tamaño, más formalizado suele estar el comportamiento. Esta es verdadera, ¿sí? Es así. Y esta de acá dice, cuanto más pequeño es el tamaño de la organización, mayor es la dimensión promedio de sus unidades. Por descarte, esta es falsa, porque solamente hay una verdadera, pero está bueno que la pensemos. Mientras más pequeña es la organización, más chico es el tamaño de las unidades. Acá lo que estamos viendo es ese factor contingente que es edad y tamaño, y analizando las hipótesis que plantea Mill. Esta es la verdadera, muy bien. Segunda. Vamos a arrancar por acá. Cuanto menor es el control que ejercen los agentes externos de la organización, más centralizada y formalizada es su estructura. Va de vuelta. Cuanto menor es el control que ejercen los agentes externos de la organización, más centralizada y formalizada es su estructura. Se la voy a dejar para que la piensen y vamos a leer otra. Verdadero. Cuanto más regulador es el sistema técnico en el núcleo operativo, más formalizado está su trabajo y más burocrática es su estructura. Esta es más fácil. ¿Qué opinan? Esa es verdadera. Verdadero. Cuanto más regulador es el sistema técnico en el núcleo operativo, más formalizado está su trabajo y más burocrática es su estructura. Esta es verdadera. Bueno, esta ya saben que es falsa en realidad, pero bueno, no importa. Las leemos. Cuanto más sofisticado es el sistema técnico, menos elaborada es la estructura no operativa. Es decir, más pequeño es el staff de apoyo, ya que se requieren menos profesionales. Y en realidad es al revés, se requieren más profesionales. La automatización del núcleo operativo transforma una estructura administrativa, y no llego a leer qué dice ahí abajo. Esperen que voy a correr. Una estructura administrativa orgánica en una burocracia. Eso. Bien, gracias. Esperen que perdí ahora el... Uy, perdí el cosito. Ay, qué día. Te conviene volver a salir y entrar a la función. No, esperen porque puse una que no era... Ahí. Esta, digo, cuanto menor es el control que ejercen los agentes externos de la organización, más centralizadas es su estructura. Y en realidad es falsa porque si de afuera no nos controlan, más descentralizados podemos... ¿sí? No hace falta que esté centralizada la estructura. Entonces la correcta es la que estaba acá arriba. Bueno, hice clic y pasó. Tercero. Cuanto más complejo es el ambiente de la organización, más descentralizada es su estructura. Eso es uno. ¿Qué opinan? Verdadero. Hay una opción. Verdadero. ¿Nadie más? ¿El resto? Piensen, más complejo, que se necesitan más conocimientos. Hay otro verdadero por ahí. Esta dice, cuanto más estable es el ambiente de la organización, más orgánica suele ser su estructura. Cuanto más estable es el ambiente, más orgánica suele ser su estructura. Estabilidad del ambiente está relacionada con, no está relacionada con estructura orgánica, sino más mecánica. Hay otra que dice, la extrema hostilidad del ambiente de cualquier organización la conduce a descentralizar su estructura temporalmente. ¿Qué opinan de esto? Falso, es al revés. Bien, no sé quién lo dijo, pero
La extrema hostilidad del ambiente de cualquier organización conduce a descentralizar su estructura. Esta es falsa. Mintzberg dice todo lo contrario, dice que la conduce a centralizar la estructura temporalmente. Esto es un poco contraintuitivo, pero lo que plantea Mintzberg es que el ambiente es tan hostil que se necesita una persona que pueda tomar todas las decisiones para salir de esa hostilidad que hay en el ambiente. Uno debería pensar que sí, que se descentraliza la estructura porque hay que reaccionar más rápido por la hostilidad, pero Mintzberg dice todo lo contrario, dice que momentáneamente o temporalmente es importante centralizarla para que una persona sola tome todas las decisiones. Y acá la última dice, cuanto más integrados se hallan los mercados de la organización, mayor es, y acá alguien me ayuda a leer, no sé si, porque no veo. Mayor, Mayor es. perdón. Dale, dale, Emily. Mayor es su propensión para dividir, para dividirse en. Hoy se me trabó esto. Está funcionando mal la linterna, está con problema de pila. Sí, tiene poca pila. Ahí está. Propensión para dividirse en unidades basadas en mercado. Volvemos. Cuanto más integrados los mercados de la organización, mayor es la propensión para dividirse en unidades basadas en mercado. Y esto es todo lo contrario. Mientras más integración hay, el agrupamiento de mercado no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, la correcta es esta que estaba acá arriba. Tenemos otra pista que habla del tipo de ambiente en el que el retiro se encuentra. El sector en el que ha elegido desarrollar sus actividades, esta organización, requiere de una base de conocimiento especializada y muy específica, que no resulta fácilmente comprensible ni aplicable si no se cuenta con una formación adecuada, particular y calificada. Que esto está relacionado con lo que analizamos antes de los parámetros de diseño, ¿sí? Donde para poder entrar a trabajar les pedían como mínimo un título universitario. Por este motivo, cuenta con un personal altamente capacitado en su nómina de empleados que son capaces de clasificar y diagnosticar las necesidades de cada cliente a fin de poder ejecutar las medidas o acciones pertinentes para darles una respuesta. A su vez, este proceso de encasillamiento resulta factible, ya que tales necesidades suelen ser predecibles, lo cual permite llevar adelante procedimientos relativamente estandarizados. ¿Qué información sobre el ambiente nos da esta definición? ¿Qué opinan? Debe ser compleja. Habla de un ambiente complejo, muy bien. ¿Qué otra dimensión podemos ver? Complejo y estable al mismo tiempo. Complejo y estable, porque habla de que el encasillamiento resulta factible, ya que tales necesidades suelen ser predecibles. Eso nos da una idea de un ambiente estable. Y nos da una idea de un ambiente complejo. ¿Bien? Entonces, esas son dos características que podemos ir anotando para ver de qué configuración estamos hablando. La tercera actividad, que es una rueda de reconocimiento, y acá van a tener que elegir entre dos imágenes y que mejor se ajuste a la parte clave o al tipo de descentralización que se solicita. ¿Qué imagen ilustra más adecuadamente la descentralización vertical limitada paralela? Descentralización vertical limitada paralela. La segunda, ¿esta? No, la verde. La verde, dicen por acá, la verde dice por acá. ¿Alguien que opine que es esta? Digo, el chat no lo estoy leyendo, así que si alguien escribe algo, avíseme. Van por Sí. descentralización vertical limitada paralela. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes logotipos representa de mejor manera a una organización cuya parte clave es la cumbre estratégica? La primera. La primera. Sí, la primera. La primera sería la de la izquierda.
En estas dos imágenes, lo importante es, además del tamaño de la cumbre, que en este es más grande y en este es más chiquito, esta flecha nos da a entender que el flujo de decisiones va para arriba, ¿sí? Entonces, esa es la parte clave de la cumbre estratégica. Además, si ustedes leen a Mintzberg, este gráfico de la derecha es el de una docracia, donde las partes más importantes no es la cumbre estratégica. Correcto. ¿Qué imagen ilustra de mejor manera una? Descentralización selectiva, vertical y horizontal. La primera. La de la- Para mí la segunda. La segunda. Bueno, los que dijeron la izquierda, ¿por qué? Y los que dijeron la segunda, que debe ser la de la derecha, ¿por qué? Para mí la segunda porque están marcando, en la primera está como abarcando todo el circulito azul y en la segunda está como abarca parte de la cumbre estratégica y parte horizontal también. ¿Y eso qué te muestra? ¿Ejemplo de qué sería? Va bien, está bien el análisis, pero ¿qué mostraría? Una descentralización vertical y un poco también horizontal. Pero de forma selectiva. Claro. Bien. La parte defensora de la imagen de la izquierda, ¿qué opina? ¿Por qué creen que es la de la La izquierda? Claro, por la segunda es como una centralización tanto vertical como horizontal, como que la cumbre estratégica abarca todo el poder, entonces sería la primera porque dice que hay una descentralización selectiva, o sea, que puede estar en cualquier lugar, tanto vertical como horizontal. O sea, puede ir tanto de vertical, o sea, de arriba hacia abajo, como en horizontal, a los lados. Bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Y porque abarca el núcleo operativo también de la descentralización horizontal. Esta de la izquierda. Sí. Bien. Vamos por la de la izquierda, ¿les parece? Muy bien. Esperen que no sé si se puede volver. Bueno, en realidad se los cuento. La correcta es la de la izquierda porque habla justamente de una descentralización hacia toda la organización, ¿sí? La otra, si bien, si bien tiene aspectos que son descentralizados, en la otra imagen se ve mucho mejor, porque cuando uno habla directamente de descentralizaciones, porque las decisiones bajan en todas las líneas, para todas las partes de la organización. Por eso es que hablamos de la izquierda. Los siguientes logos representan de mejor manera una organización cuya parte clave es la línea media. La primera. Esta o la de la derecha. ¿Y por qué? La de la izquierda, porque es mucho más grande todo ese sector. En la segunda es más lo del núcleo operativo, ¿no? Acá hay un concepto atrás que después vamos a charlar, o ahora en un ratito. Para mí la de la derecha, ¿Por qué? porque eso es cuando está como centralizado, descentralizado por mercados, es dividido por mercados. Como que cada uno de las partecitas es una organización en sí que se puede analizar. Y entonces lo que sería la línea media sería lo que sería el lápiz estratégico de cada una de las partecitas. No sé si me explico. Sería la línea media, pero en realidad toma las decisiones de cada, por ejemplo, mercado. Claro, cada gerente de cada sucursal tomaría cada decisión. Tiene cierto poder para tomar decisiones. Profe, perdón, pero para Sí. seguir sumando. Pero puede ser que eso es una estructura divisional, pero ¿Cuál? La segunda, sobre la que están hablando, donde tiene toda el núcleo operativo tiene como mini organizaciones. Ujú. Como que la línea media creo que no estaba bien definida en esos casos, me parece. Pues, puede ser o estoy equivocado. Como que a ver, no, pasa que no sé cómo terminar de cerrarte porque sí, medio
que me No pasa nada, no pasa nada. A ver, pará. No sé. Está bien. No sé cómo terminar de cerrar la idea. Bien, te ayudo. El dibujo de la derecha grafica lo que suele ser una estructura divisional. Porque tienes las divisiones, que son estas mini configuraciones chiquitas, y la cabeza de cada una de estas dimensiones son los gerentes que coordinan o que definen cómo va a ser el trabajo en cada una de ellas. Estos gerentes suelen ser parte de la línea media de la organización, aunque como decía recién, perdón que no llegué a leer tu nombre porque no me apareció, hay veces que es medio difusa la línea si considerarlo como línea media o como que están dentro del núcleo operativo. En el dibujo de la izquierda, las flechas señalan a una tecnoestructura, que es esta parte según los clásicos dibujos que hace mi hija. Por eso es que la respuesta correcta sería la de la derecha. Si bien la línea media en este de la izquierda está súper desarrollada, porque se ve un dibujo como alto, en el que hay como, si nosotros tomáramos como que la cumbre es su cabeza, estos son los pies, la línea media, que es como el torso, es como un torso bastante estirado, por lo que hay presencia de la línea media. Pero las flechas apuntan a una tecnoestructura. Esto sería más un dibujo de una burocracia mecánica, donde es una organización grande que tiene todas las partes desarrolladas, pero la más importante es la tecnoestructura. Fundamentalmente por donde apuntan las flechas. Sí, yo igual cuando lo dije no había ni mirado la flecha, la verdad. Bueno, está bien. El de la derecha es una estructura divisional clásica con estas cabezas de división que forman parte de la línea media. ¿Hay alguna duda acá entre estas dos? No, profe. Correcto. ¿Qué imagen ilustra correctamente la descentralización horizontal limitada o selectiva? Descentralización horizontal La primera, limitada. la izquierda. La primera dijeron, escuché en algún lado. ¿Qué más? Sí. ¿Alguien más que quiera sumarse? Acá habla de una descentralización que apunta a la línea media, que apunta un poco al staff de apoyo y a algunas partes de la tecnoestructura. Y este óvalo habla de que la cumbre descentraliza decisiones a la tecnoestructura solamente. Si recordamos el concepto de descentralización horizontal, hace referencia a la descentralización para las unidades no funcionales, ¿sí? Para la tecnoestructura y para el staff. ¿Cuál creen que puede ser? Entonces la segunda. Porque solo se limita ahí a la tecnoestructura en la segunda imagen. Muy bien. Les explico antes de analizar la tercera pista que nos dieron. Recuerden que cuando hablamos de descentralización horizontal, hablamos que va a la estructura no funcional. En este caso era medio tramposa la pregunta porque el dibujito era más horizontal, el de la izquierda, que el de la derecha. ¿Sí? Era un círculo un poco más achatado, pero que abarcaba horizontalmente la organización. Pero no hace referencia a eso, hace referencia a para dónde va el poder de la toma de decisión. Por eso es que la correcta era la de la derecha. Y acá lo que nos dan es, para que deduzcamos, creo que se dice así, la parte más importante de la organización. Por este gráfico que ustedes ven, ¿cuál creen que es la parte más importante? Creo que se cae un poco de maduro ya, pero bueno, charlémoslo. El núcleo operativo y el staff de apoyo, si se quiere.
El núcleo operativo. El núcleo operativo, el staff de apoyo. ¿Alguna opinión más? Bien. La parte más importante, siempre hay que elegir una parte más importante, digo para dejar eso claro para el examen también, como se ve acá y como estuvimos hablando hasta ahora, es el núcleo operativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están todos los profesionales, porque es el que más desarrollado está, que hay una estructura que está muy chiquitita, por lo que hablábamos de que hay poca formalización en el trabajo, el staff que está desarrollado, lo cual esta organización debe tener un montón de oficinas que se encargan de actividades no esenciales. Después veremos cómo avanza el juego. Pero la parte más importante es el núcleo operativo. Cumbre chiquita, línea media chiquita, y el núcleo bien desarrollado. Nos queda la parte y última, para no aburrirlos. Completamos la serie. La idea es hablar de los mecanismos de coordinación que mejor funcionan en relación a lo que les vamos a mostrar. De acuerdo a las características detalladas a continuación, ¿qué mecanismo de coordinación creen que sería el más adecuado para favorecer la coherencia interna y externa? En una organización que ustedes tienen, predominancia de la cumbre estratégica, bajo nivel de formalización, centralización en las decisiones, un ambiente simple, dinámico e integrado, y una organización joven y pequeña, ¿cuál creen que sería el mejor mecanismo para usar? Supervisión directa. Supervisión directa. ¿Por qué supervisión directa? ¿En qué características se basan para suponer eso? Yo pienso en Porque es una estructura simple. Va a tener las características de una estructura simple. Bien, es un buen acercamiento. ¿Qué más? Puede ser porque al ser centralizada se toman todas las decisiones en la cumbre estratégica. Puede ser. Eso te da un indicio de que puede ser la supervisión directa. Además, el hecho de que sea pequeña lo permite. Exactamente. Sí, ¿qué más? Perdón, se me cortó un poquito. Porque hay Hola. bajo nivel de formalización. Porque hay bajo nivel de formalización. Bien, todo esto, como ustedes no llegué a recordar, todo esto se asemeja a una estructura simple. Es la supervisión directa. Muy bien. ¿Ustedes escuchen el ruidito que hace cada vez que ponemos una respuesta correcta o solamente lo estoy escuchando yo? Sí, profe. Todo muy agradable. Lo mismo. ¿Qué mecanismo de coordinación creen que es el más adecuado para utilizar en este tipo de estructura? Donde está la tecnoestructura con un papel relevante, donde hay mucha especialización vertical y horizontal en el núcleo, donde hay una descentralización horizontal limitada, hay un ambiente estable y simple, y un sistema técnico regulador. Estandarización de procesos. Estandarización de procesos, creo que fue Valentina, ¿no? ¿Que dijo eso recién? Una burocracia mecánica. Una burocracia mecánica sería la configuración. Y esa estandarización de procesos. Bien. Todo esto asemeja que la organización es una burocracia mecánica, pero eso a su vez tiene asociado un mecanismo de coordinación. Lo aclaro para no confundir conceptos. Si una cosa son los mecanismos, otra cosa son las configuraciones. ¿Alguien cree que sea otro mecanismo distinto a la estandarización de procesos? Bien, sin respuesta debe significar que no. Esto es lo mismo que vimos en los cuadritos al principio, ¿sí? Lo que figura en el resumen de cada concepción de MIT. Estandarización de procesos. Bien. Tercera, lo mismo funcionamiento. Staff de apoyo, agrupamiento funcional y por mercado, descentralización selectiva vertical y horizontal, ambiente dinámico y complejo, sistema técnico sofisticado o automatizado. Y acá los quiero ver.
piensen en un tipo de configuración donde predomina el estado de apoyo, entonces donde las áreas más importantes son estas oficinas o departamentos que están fuera de la línea de la actividad principal, donde hay un agrupamiento por funciones y por mercado, está bien descentralizada la estructura, porque está descentralizada en una dimensión vertical y horizontal, hay un ambiente dinámico y complejo, y un sistema técnico sofisticado o automatizado. Estandarización Era de de habilidades. resultados. No, de habilidades, creo. O sea, no. Yo digo estandarización de resultados. De habilidades. Bien. ¿Por qué uno o por qué el otro? Porque todas las características se asemejan a una organización diversificada, las que estoy leyendo. ¿Cuál sería la diversificada? Estandarización de resultados. No, pero Sí. porque no hay ninguna configuración que sea diversificada, por eso te digo. Ah, no, pero por lo que leí, por eso. Bien. Profe, yo quiero hacer un aporte. De habilidades, porque. Para mí Sí. es una burocracia. Esperen, alguien está hablando de la estandarización de habilidades, que no sé quién es, pero... Pero justo porque dice que el ambiente es complejo, o sea que debe incluir conocimientos. Además de que al hablar de descentralización vertical y horizontal, las personas deben tomar decisiones y deben tener cierto conocimiento y control sobre sus tareas. Bien. Por eso hablas de una estandarización de habilidades. Está Además, bien, ¿eh? sí, además del sistema técnico que es certificado, que también debe también, o sea, tiene que ver con que el núcleo operativo debe ser profesional. Bien. Buen aporte. ¿Quién más quiere decir algo? Para mí también es estandarización de habilidades porque tiene una fuerte aporte del estado de apoyo. Ok. ¿Alguien más? Tengo 2 votos para estandarización de habilidades y tengo 1 para estandarización de resultados. Sí, ¿Cuál yo apretamos? me inclino más con la estandarización de habilidades también. 3-1. Bueno, Sí, vamos lo para mismo. estandarización. Estandarización de habilidades. Acá se da un ejemplo de un sesgo increíble de que están todos influenciados por lo que ya se fue diciendo, entonces dice, bueno, la mayoría está de este lado, entonces la mente de uno suele tender para ese lado. No digo que sea el caso de ustedes, pero estandarización de habilidades. No. Vuelve a intentar. Si no es la estandarización de habilidades, hay una de estas características que va a dar cuál es la respuesta correcta. ¿Vamos por la estandarización de resultados? ¿Les parece? Para mí es ajuste mutuo. No sé, no, yo le estoy preguntando a ustedes. Para por mí se descarte. ajusta El hecho de que mucho sea la porque el sistema técnico es sofisticado. Ajuste Para mutuo mí es porque el ajuste sistema... mutuo porque el staff de apoyo es la parte más El staff de importante, apoyo. como en la burocracia administrativa creo que era, y que era el ajuste mutuo el mecanismo de coordinación. Bien, ¿alguna opinión más? ¿No? ¿Me quedé sin conexión? No, estás bien. Ok. Ajuste mutuo o estandarización de resultados. Porque acá hubo alguien que me defendió la estandarización y la defendió bien. Que no sé quién fue, pero que no se me quede atrás. ¿Por cuál Estandarización, vamos? profe, no creo que sea por el ambiente. O sea, si es cambiante el ambiente, si estandarizas algo, puedes cometer un error. Bien. ¿Vamos por el mutuo? Sí. Muy bien, ajuste mutuo. El ajuste mutuo en realidad es el que mejor coordina fundamentalmente porque la estandarización era difícil de ver en un ambiente tan dinámico, ¿sí? Y con tan poca participación de la tecnoestructura, porque decía que la parte más importante era
justamente el staff de apoyo. Bien, igual. Esta parte está buenísima porque ustedes pueden relacionar, más allá de ir leyendo la bibliografía, e ir buscando qué es lo que cuaja más en cada estructura. Bien. La pista llegará al clicar en la foto, así podrás acceder a un breve video que te ofrecerá una perspectiva, una imagen general de la organización, como para que puedas terminar de visualizarla a sí mismo, te brindará, bla, 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 mecanismo de coordinación. La organización del retiro es una veterinaria, se los cuento yo para no ver el video, que dura 5 minutos, ustedes pueden volver a hacer esto y verlo. Es una veterinaria. Con esta información, volvemos al índice. ¿Cuál creen que es la configuración estructural? Tenemos que tiene una alta capacitación, que tiene una especialización baja en ambas dimensiones en el núcleo operativo, que hay poca formalización. El segundo parámetro, si alguien me quiere ayudar, ¿qué es de qué hablaba el segundo parámetro? Del ambiente. Tiene un ambiente complejo, pero tiene un ambiente estable también, porque se pueden predecir lo que va a suceder. Después, el tercero nos daba la información de que el núcleo operativo es la parte más importante. Y ahora yo le sumo que es una veterinaria, para que ustedes se imaginen cómo funciona una veterinaria. Entonces, ¿cuál creen o qué configuración creen que se adapta más a lo que estuvimos viendo? La burocracia profesional. Burocracia profesional, dice Lara, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Sí, Bien. pero a mí también. ¿Alguien se suma? ¿Alguien más? Hay que ingresar el código. Hay unas características, después las pueden leer, pero esperen que no sé si estoy escribiendo en mayúscula o no. Bueno. Profesional. Bien. Con esta música tan agradable, llegamos a que efectivamente es una burocracia profesional. Que sea una veterinaria ayuda mucho porque suele ser las veterinarias o los hospitales suelen ser ejemplos de burocracias profesionales también asociados a la universidad, porque el núcleo operativo es un núcleo muy capacitado, donde puede tomar muchísimas decisiones y es la parte más importante de la organización. Profe, Sí. las veterinarias suelen ser chiquitas. ¿Eso no influye si es burocracia profesional o no? El tamaño, digo. No, pues en realidad las adocracias también son chiquitas y suelen ser empresas chicas en cuanto a su funcionamiento y también suelen compartir muchas características con estas que vimos. Sí, por eso era la duda. No, el tamaño en este sentido no tiene mucho que ver. El tamaño es un factor contingente importante a la hora de analizar sobre todo la burocracia mecánica y también es importante a la hora de analizar las estructuras simples porque es todo lo contrario, digo, o sea, suelen ser chiquitas organizaciones que recién arrancan. Pero en este caso no es un factor que nos cambie o que nos determine que no puede ser una burocracia mecánica. Bien, antes de darle la palabra, bueno, igual pueden hablar cuando quieran, pero no sé si Vicky, Jimé, ese que están por acá quieren sumar algo, que nos salteamos. Pero bueno, la idea es un poco que ustedes puedan entender cómo se debe analizar una organización para poder definir qué estructura o qué configuración tiene. Que está muy relacionada con definir los parámetros de diseño más importantes, el mecanismo de coordinación, la parte más importante, el ambiente. Y hay organizaciones que se parecen en muchos aspectos. Entonces, ir paso a paso a ustedes los va a ayudar para no ir con la primera opción que se les ocurre, porque en el parcial les va a pasar que va a haber información que van a compartir varias configuraciones. Y ahí va a estar su habilidad en identificar qué es lo clave de la organización, ya sea por el rubro, por decir a qué se dedica, etcétera, para poder definir qué configuración estructural es. ¿Quién quiere decir algo así? No hablo siempre yo.
No, yo lo único que quiero aportar es que vaya medio cliché y reiterativo, pero el tema de que intenten aplicarlo a la vida misma. Pónganse en el lugar de justamente un administrador o alguien que se tiene que encargar de analizar la empresa desde adentro, y imagínense el contexto. Capaz eso también les va a ayudar para a veces cuando tengan un poco de dudas entre dos tipos de estructura, permitirles identificar bien cuál de las dos es la correcta o la que ustedes creen que es correcta. Yo creo que eso es lo fundamental, el tema que lo puedan llevar a la práctica y visualizar en el contexto de la empresa. Vicky, ¿ibas a decir algo? Sí, para sumar un poco también, bueno, por un lado estuvo bueno este ejercicio, yo no había visto del todo cómo era, porque está relacionado con lo que hablábamos al principio, de que todo se relaciona cuando tenemos que identificar una configuración. Vieron que todo se va relacionando, una cosa nos va llevando a la otra, por ahí el hecho de identificar cuál es la parte principal de la organización nos ayuda a identificar cuál es el mecanismo de coordinación principal o cuál podría ser, es decir, hay una coherencia siempre entre todas estas variables que vamos analizando. Entonces, tenerlo en cuenta y saber cuál es esa relación nos ayuda un montón a la hora de poder identificar la configuración. Después, por otro lado, ahí que me había quedado dando vueltas cuando estábamos recién haciendo este ejercicio, alguien habló de la organización o la configuración diversificada. Que dijimos, no, bueno, esa no es una configuración. Entiendo que se estaban refiriendo a la divisional cuando hablaron de diversificada, pero tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque en un parcial o algo sean específicos, digamos, no tiren cualquier palabra que más o menos se parece a la que habla Mintzberg. Son 5 o 6, si tenemos en cuenta las dosadocracias, sean específicos con eso, porque alguien les puede, por más de que lo describan bien, si inventan, entre comillas, una configuración, la respuesta no va a estar bien, y es una lástima porque ahí ustedes tienen claros los conceptos, pero ahí hay un tema con las palabras, entonces sean cuidadosos con eso. Y había pensado algo más para comentar que ahora en este momento no me estoy acordando, así que si me lo acuerdo después, les digo, se me fue absolutamente de la cabeza. Muy bien. Eso es lo que les iba a comentar. Pero nada, básicamente es eso. Bien, genial. Gracias. Preguntas, dudas, comentarios. Yo tenía razón, y no porque yo sea un erudito ni un iluminado, sino porque hace varios años que leo la materia, que no tiene sentido que empiecen a leer la unidad 5 si no leyeron la unidad 4. Hay muchos, participaron varios de ustedes, y hay varios que no participaron, lo cual es totalmente válido, pero vuelvo a hacer esa misma recomendación. Si vienen atrasados con la lectura, no arranquen a leer la unidad 5 si no vieron la 4, porque claramente no van a entender nada, ni lo que es un parámetro de diseño, ni lo que es el ambiente de una organización. Se los vuelvo a repetir porque entiendo que en este momento hay varios de ustedes que vienen al día, algunos que están ahí casi al día, y hay otros que vendrán un poco atrasados con la lectura, que puede pasar por la dinámica universitaria, pero tomen ese concepto. Quiero comentarles dos cosas. La primera es una buena noticia que creo que tenemos para darles, que es que logramos que poder hacer un encuentro presencial en la facultad con algunos y algunas de ustedes. Dicho esto, les voy a pasar qué es lo que pensamos. Cuando arrancó el cuatrimestre, nuestra idea con Silvia era poder encontrarnos de alguna manera presencial, y aprovechando el contexto que es un poco más flexible que estamos viviendo que lo que era el año pasado, fundamentalmente para poder darles a ustedes esa relación también con la materia, con nosotros, con Silvia, conmigo y con todos los chicos del equipo, y también con la facultad, porque entendemos que a esta altura ustedes no tienen mucha relación por la dinámica que fueron viviendo. Se nos había ocurrido hacer un encuentro posterior al primer parcial,
con ustedes, la primera idea había sido en una plaza, y estábamos buscando qué plaza. La segunda idea había sido en el estacionamiento de la facultad, que es al aire libre. Y, por suerte, hace un par de semanas, el contexto permite que podamos hacer actividades no académicas dentro de la facu en un aula. Obviamente estas actividades van a ser opcionales y no van a tratar sobre temas de la materia. O sea, yo no voy a dar la unidad 6 en el aula, ¿sí? Porque entiendo que hay muchos de ustedes que no están en La Plata, entiendo que alguno, por una cuestión de riesgo, de prevención, no querrá ir y no querrá exponerse, y es sumamente válido, sino que lo pensamos como una posibilidad de poder vernos un rato, charlar de la materia, que ustedes nos cuenten cómo vienen, qué le vienen pareciendo, cómo les fue en el parcial, qué opinaron del parcial, y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, y voy a hablar por mí, pero creo que Silvia piensa igual que yo, estamos súper felices de que podamos hacer algo así. De que nos podamos juntar en la facu, de que podamos entrar a un aula, de que podamos vernos, aunque tengamos media cara tapada, y aunque estemos con distancia, a nosotros nos pone re contento. A mí particularmente me pone re contento. Tengo muchas ganas de volver a la facultad, tengo muchas ganas de estar ahí, y tengo muchas ganas de poder charlar con ustedes. No sé, de que no esté una cámara de por medio, o de que ustedes puedan también tener un poco de libertad para contar qué es lo que les parece, y que se sienten en un aula de la facu, y que, no sé, que puedan charlar con un profesor, que no sé cuánta experiencia tuvieron hasta ahora, y me parece que puede estar buenísimo. No sé qué les parece a ustedes. Sí, profe, me parece genial. Bueno, me alegro tener una primera opinión de que les guste. La idea de esto es que lo podamos dividir en 2 turnos, uno a la mañana y uno a la tarde. Esto va a ser el 1 de octubre, viernes 1 de octubre, post parciales. Pensamos la fecha para que hayan terminado de rendir. Vamos a hacer uno a la mañana. Es final, parcial de finanzas. Bueno, yo sabía que me iba a encontrar con estas cosas, pero pará, déjame llegar. La idea es hacer 2 turnos porque capaz alguien trabaja o cursa en alguno a la mañana o a la tarde, y tenemos un cupo máximo de 25 de ustedes por turno. Entendemos que hay más alumnos, de los de 50, somos casi 90, 90 y pico, y entendemos también que algunos de ustedes no van a poder, por trabajo, por parciales, porque están lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intentar solucionarlo, les prometo. Vamos a poner otra fecha que nos habiliten para hacerlo otro día más adelante, y no va a ser el último que vamos a hacer durante el año. Mi idea es hacer uno también virtual, que nos podamos juntar y podamos charlar de lo que ustedes quieran de la materia, preguntarnos cosas, sacarse dudas, pero tiene que haber la predisposición para los que no están acá en La Plata de que nos sentemos a hablar y a charlar, ¿sí? O sea, quiero que pase algo así, porque si no es como las clases consulta, que están todos con las cámaras apagadas, y yo estoy ahí esperando que alguien haga una pregunta, y no es la idea. Del fin de semana vamos a hacer un formulario de Google, y ustedes van a llenar nombre, apellido, y en qué turno podrían ir, si a la mañana o a la tarde. Dura más o menos 1 hora y media, la idea es que dure 1 hora y media. Y ustedes van a ir poniendo, y a medida que se van llenando el cupo, después nosotros les vamos a informar en qué turno quedaron, y si después hay algún cupo, algún lugar vacío en otro turno, capaz se pueden ir cambiando. Yo estoy chocho con esto. Chocho. Cuando me lo confirmaron, me alegró el día. Y espero que a ustedes también les pase. Ojalá seamos varios, ojalá podamos vernos, podamos juntar, charlemos. No vamos a poder tomar mate, no vamos a poder comer, pero por lo menos nos vamos a poder ver, y nos van a poder decir el parcial que hicieron fue una porquería. Lo odié desde el principio hasta el final, pero por lo menos nos lo van a poder decir cara a cara. Y no voy a tener que esperar que nadie prenda un micrófono ni nada por el estilo. Además, en ese sentido yo no tengo ningún problema. Si les pareció una porquería me lo pueden decir sin ningún drama, y veremos la forma de que el recuperatorio sea mejor.
quería darle esta noticia, me parece que está bueno, me parece que es una gran noticia, y ojalá lo podamos llevar adelante de la mejor manera. Y si van 5, no me interesa. Si va 1, yo voy a la facultad y nos juntamos a charlar un rato. No sé, les pregunto cómo andan, de dónde son, algo, no sé. Pero por lo menos tener algún vínculo antes de que termine el cuatrimestre. Si Dios quiere y todo sigue igual de bien que como viene hasta ahora, los coloquios los podremos tomar presenciales también. Pero falta para los coloquios. Y aparte, lastimosamente, no todos van a llegar. Pero bueno, no importa. Quería darle la noticia ahora. Agéndense el 1 de octubre, quienes puedan, mañana o tarde, después les paso mejor la data. Son 9:30. En 10 minutos aprovechamos para resolver lo de los simuladores, que le dije que los íbamos a resolver. Quiero que levante la mano el que no conoce los simuladores. Que diga, ponga en el chat, yo no lo conozco. O que hable y diga, yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi, pero los conozco. Bien. Tengo una idea de lo que sucede en la serie. Muy bien. Claro, yo estoy en la misma, no los vi, pero sé de qué se trata, Gómez. Lucas, ¿voy anotando los nombres de los que no lo conocen? Sí, claramente. No, y el 1 de octubre tampoco. Tampoco. Ahora está en Netflix, ahora los simuladores, para toda esta generación que no la vio en Telefe cuando la pasaban en el horario. Nos estaría delatando la edad esto, Lucas. A mí la cara me delata la edad, no hace falta que me delaten los simuladores. Todos. No, a ustedes ni hablar, sí. Pero sí, creo que estaban en Netflix, en un momento lo iban a sacar, pero me parece que al final los dejaron porque la gente quiso que los dejaran. O Sí, Netflix nos hizo creer que lo dejó porque la gente quiso que lo dejen, digo. Probablemente no igual haya sido así. antes Telefe lo tenía publicado en el canal de YouTube. Bien. Toda la temporada. Bueno, si les interesa lo pueden ver. Es una buena serie y que el choque generacional con ustedes va a ser gigante, pero hay muchísimas cosas que aplican y que están muy buenas, sobre todo porque en el primer capítulo un tipo aparece con un celular con tapita, de esos que tenían teclado con botones. Ahí ya el corte generacional se ve clarito. Y cuando vean los precios de los carteles, lo que valía la carne, lo que valían las cosas, también va a haber un choque generacional bastante importante. Cuando vean que 1 kilo de carne valía 2 pesos, ahí, pero bueno, alguna vez pasó, en este país alguna vez pasó, pero también son todos choques. Bueno, la idea de los simuladores, ¿cuál es? Es que podamos nosotros, no vamos a hacer todo el mismo análisis que hicimos para esta organización, esta veterinaria, pero de acuerdo a lo que estuvimos charlando, que podamos identificar los principales aspectos de la organización y que podamos llegar a ver qué configuración creen que pueden ser los simuladores. ¿Qué se les ocurre? Los que lo vieron y los que leyeron o vieron el videíto que está colgado en el aula virtual. ¿Se les ocurrió alguna idea? ¿Pensaron algo? ¿Cuál puede ser el mecanismo de coordinación principal? Sobre todo de quienes lo vieron, ¿no? Porque es más, capaz es más fácil. Por ahí una burocracia más que nada. Puede estar orientado a una docracia. ¿A qué adocracia? ¿A qué adocracia? A la operativa. A la operativa. Claro, muy bien. Trabaja para otros. Porque trabaja para otros. ¿Y cuál creen que es la parte más importante que tiene esta organización de los simuladores, el equipo? Pues la organización son ellos 4, también hay gente que los ayuda, pero es externa, pero fundamentalmente son ellos 4. ¿Cuál sería como la parte más importante? ¿Cuál creen? ¿El núcleo operativo? El núcleo operativo, ellos son como un gran núcleo operativo, porque los 4 se encargan de llevar adelante los operativos. ¿Y cómo coordinan? ¿Cómo piensan que...? Mutuo. Por ajuste mutuo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que coordinan por ajuste mutuo? En el video se pasaban hablando entre ellos y coordinando todo, o sea, viendo cómo van a hacer la tarea y esas cosas. Bien, por cómo se juntan a definir qué es lo que van a hacer.
Después el equipo tiene como un jefe, que es el personaje de Mario Santos, o lo que lo hace Fede Delía, el actor, Federico Delía. Pero fundamentalmente coordinan por ajuste mutuo. Y yo les hago una pregunta. ¿Ven algún parámetro de diseño que se desarrolle? Como, no sé, ¿qué especialización de la tarea ven? ¿Qué capacitación ven? Si ven algún tipo de, como de agrupamiento dentro del núcleo operativo. Puede ser que tengan como un agrupamiento funcional, o sea, que cada uno cumple una función específica. Sería como, cada uno sería como una mini unidad en su persona misma. Cada uno tiene una actividad muy puntual, muy bien, es como que se dedica a algo muy específico, tiene un agrupamiento funcional de trabajo entre ellos, se puede ver un ejemplo de eso ahí. ¿Qué más? ¿Cómo analizarían ustedes la especialización de la tarea de cada uno? ¿Que sería baja en ambos sentidos? ¿Por qué? No hay por qué, diría la del video del supermercado. La especialización sería baja porque ellos realizan muchas tareas en la dimensión horizontal y además pueden decidir cómo llevar adelante sus tareas. ¿Vieron? Hay un ejemplo que hay uno de los integrantes que tiene un conflicto con el equipo, que no se siente bien con su trabajo, porque todo el mundo le pide cosas y nadie le pregunta cómo está, cómo se siente. Entonces, hay un capítulo en el que le hacen todos los pedidos de lo que se necesita al personaje al que se encarga de todo eso, que no me sale el nombre del actor, Fiore, Alejandro Fiore creo que es. Lampone. Lampone. Y él en realidad en ese momento todas las cosas que le van pidiendo las consigue, pero las consigue con una vueltita de rosca para demostrar que él se preocupa por el equipo, que no es solamente alguien al que le piden cosas y responde. Y eso habla de una especialización vertical también bastante baja, porque ellos tienen control de cómo llevar adelante su tarea. Muchas de estas cosas que fuimos diciendo, la alta capacitación, la importancia del núcleo operativo, ¿qué más? Bueno, y varias de las cosas que fueron diciendo, que se me hizo una laguna recién, se asemejan a una burocracia profesional, que es lo que vimos en el caso anterior. Y yo les pregunto, ¿por qué ustedes consideran que los simuladores es una burocracia operativa y no es una burocracia profesional? ¿Qué creen? Yo creo que el principal mecanismo de coordinación sería el ajuste mutuo entre ellos, aunque después, cuando se dedicarán a alguna misión, puede haber supervisión directa. Bien. Porque es lo mismo que dijiste en el caso que es imposible la estandarización. ¿Es imposible por qué? Por la complejidad del trabajo y el tipo de ambiente que están ahí, están muy expuestos a lo que puede suceder. Muy bien. Hay unas diferencias en el mecanismo de coordinación y hay una diferencia también en el tipo de ambiente que tiene la organización. ¿Por qué quería traer estos dos ejemplos hoy acá? Porque la burocracia profesional y la docracia operativa tienen muchos aspectos en los que son iguales. En los parámetros, en algunos parámetros de diseño, en la parte más importante de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes siempre van a encontrar algo, algún factor contingente, el mecanismo de coordinación o alguna parte del caso que les va a indicar para inclinarse por un tipo de comunicación o por la otra. Y ahí es donde está la importancia o la habilidad en esta unidad. Yo sé que si ustedes están recursando la materia o si conocen gente que ya la cursó o ese saber popular que hay en la universidad, en la facultad, que este parcial lo más difícil que tiene es justamente darse cuenta de qué configuración estructural se está hablando en el caso que les presentamos.
Y todo eso se habla, y inevitablemente le genera un anclaje dentro de su inconsciente que les hace pensar que es algo difícil. Yo no voy a decir que es fácil, y no voy a decir que sale así nomás. Pero este año, al igual que el año pasado, ustedes tienen la ventaja de tener todo el papel, todos los papeles adelante, para poder leer y para poder buscar dónde está ese aspecto único que los decide por un tipo de configuración o por el otro. Lo cual lo voy a atar para hablar del examen en estos 10 minutitos que nos quedan. Muy probablemente el parcial consista en que un día antes de que ustedes rindan, sería el viernes a las 4 de la tarde, nosotros les vamos a dar el caso del parcial. Por el aula 24 se va a subir un archivo que va a ser el caso sobre el que ustedes van a tener que trabajar durante el examen. Y van a tener un día para analizar todo este caso. Esta es la información que yo tengo hasta el momento, ¿sí? De cómo va a ser el parcial. ¿Puede cambiar? Sí, pero suponemos que no. En este día, en estas 24 horas que ustedes tienen, las pueden aprovechar para leer todo el caso y para poder empezar a suponer qué cosas les podemos preguntar, de acuerdo a las preguntas que fueron teniendo en los prácticos y a los temas que fuimos viendo durante la cursada. Esto tiene una ventaja y tiene una desventaja, que ustedes empiezan a pensar empiezan a pensar el parcial un día antes de las preguntas, ¿sí? Pero la ventaja es que tienen un montón de tiempo para analizarlo en grupo, para discutir cuál creen que es la configuración, cuál creen que pueden ser un objetivo, qué objetivo de sistema persigue la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Los casos no suelen ser cortos, suelen ser casos de 4, 5, 6 hojas, son más largos que los de los prácticos, pero bueno, están pensados para que tengan mucha información y puedan elaborar muchas conclusiones. En el parcial, a ustedes se les van a hacer 5 preguntas, o 6 preguntas, o 4 preguntas, no sé cuántas serán, sobre alguno de los aspectos de este caso que ustedes fueron viendo. Y acá para mí es lo más importante que quiero decirles del examen, y aprovechando de que está la mayoría de ustedes. Nosotros, en el parcial, vamos a evaluar el conocimiento práctico que ustedes definan y expliquen en las preguntas. Hay preguntas que van a ser teórico-prácticas, que van a tener una definición, que van a tener una aplicación o un ejemplo, y van a ser preguntas, va a haber preguntas que van a ser 100% prácticas. Para nosotros, lo más importante es cómo ustedes aplican los conceptos, cómo los ejemplifican. Si ustedes copian y pegan 3 párrafos de teoría, para mí eso queda a un costado, porque copiar y pegar lo hace cualquiera. Entonces, enfoquen sus respuestas a la parte práctica. Enfoquen a explicar por qué creen que la configuración estructural es la que es. No me expliquen la teoría de la configuración. No me expliquen que la organización simple es una organización chiquita, que tiene partes de la organización que no están desarrolladas, etcétera, etcétera. No. Agarren el ejemplo y digan, ¿es una organización simple? Porque la parte más importante es esta, porque el mecanismo de coordinación se ve acá, porque estos parámetros de diseño están así, 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 así. Punto. No hagan explicaciones teóricas que no tienen sentido. Aprovechen, cópienlas y péguenlas. Yo no tengo ningún problema con eso, porque aprovechen las herramientas que tienen, siempre y cuando la pregunta se las pida. Si la pregunta no les pide teoría, no pongan, porque es perder tiempo. Pero si les pide una definición, la van a tener que poner. Si la copian y la pegan, a mí no me interesa. Con Silvia pensamos lo mismo. Pero sí hagan un buen desarrollo práctico. La nota del examen, cuando hablo de nota, hablo de llegar a una nota alta de examen. La clave está ahí. Está en hacer buenos desarrollos prácticos. No está en copiar y pegar definiciones. Si ustedes copian 3 párrafos de teoría y la parte práctica la resuelven en 2 renglones, probablemente esa respuesta tenga pocos puntos, aunque esté bien, porque hay un montón de desarrollo que no está hecho. Un poco de este desarrollo lo pueden tener preparado ya, ¿sí? Porque ya en el análisis que estuvieron haciendo durante las últimas 24 horas pueden haber
llegado a alguna de las respuestas que se les está preguntando. Aprovechen el tiempo. Si se llevan bien con su grupo, háblenlo en grupo. Si se llevan bien con gente que está cursando en otro grupo, háblenlo. Si se llevan bien con gente que está cursando en otra comisión, chárlenlo. Eso no hay ningún problema. Ustedes en ese sentido son más vivos que nosotros. Como nosotros éramos más vivos que los profesores que teníamos en su momento, allá lejos y hace tiempo, ustedes son más vivos que nosotros a la hora de todas estas técnicas para rendir exámenes. Quería decirles esto para que se vayan haciendo una idea de cómo se les va a presentar el examen. Creo que me quedan 2 cosas para decirles. La primera, el sábado nos vemos en la clase consulta a las 11. Si tienen alguna pregunta del parcial, alguna duda que les haya quedado con lo que yo les dije, se pueden conectar y me preguntan. Ningún drama. Lo charlamos. Dentro de lo que nosotros sabemos del parcial, te lo podemos decir. Y lo segundo es, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el práctico para entregar el sábado? Que todavía no se los dije. Cada grupo tiene que entregar la pregunta 2 de la parte obligatoria, o sea, del práctico 5, tiene 2 preguntas. La pregunta 1 ya la hicimos, que era el juego que estaba en el aula virtual, que ustedes lo pueden volver a hacer, ya sea para repasar, porque si les quedó alguna duda, porque no entendieron algo, lo pueden volver a hacer, no hay ningún drama. Tienen que hacer la pregunta 2 del práctico y además tienen que elegir uno de los 2 casos adicionales que quedan sin resolver. Hay uno que habla sobre Mercado Libre y hay uno que habla sobre una empresa que hace minería de criptomonedas. Que capaz no saben lo que es, pero lo pueden googlear. ¿Sí? Entonces, la pregunta 2 del práctico 5 la tienen que entregar y elegir uno de los casos adicionales que nos quedan sin resolver. Ahora sí. Profe, con la pregunta 2 se refiere al caso 2 o a la pregunta 2 que hay que analizar sobre la pizzería. O sea, no me queda claro. Al caso 2. Ah, está bien, al caso 2, está bien. Entonces, sí. El caso 2 y uno de los adicionales, que no sea el de los simuladores. Exactamente. El caso 2, que es este periodista / notero, que va recorriendo distintos trabajos y va intentando hacer el trabajo que hace la gente. Hay 2 ejemplos. Uno de una pizzería muy famosa de Buenos Aires y el otro... la fábrica de Fábrica de alfajores. Gracias, Vicky. Son 2 casos distintos que tienen que responder varias preguntas sobre esas 2 organizaciones. Pero gracias, Melina, creo que fue, que preguntó, tienen que hacerlo todo. Mirar los 2 videos, etc. Si no conocen, Guerrilla, buenas pizzas, las pueden ir a probar. Tienen que ir a Buenos Aires, pero bueno, ya que andan por ahí, paseando. Coincido, Lucas. Bien, me alegro. Me alegro que coincidamos en algo. Preguntas, antes de que demos por finalizado todo. ¿Alguien que quiera expresar su felicidad de que el 1 de octubre nos podemos juntar en la FAC? Yo voy solo y me pongo a charlar con los que limpian, no me interesa. Creo que estamos como un poco traumados porque es como toda la semana intensa de parcial, o por lo menos yo, que había una compañía que rendía el viernes, bueno, yo el viernes y el sábado, entonces como que, qué bueno, pero a la vez es como, bueno, voy a tratar de hacerme un tiempo para ir, pero es como que es la semana intensa de los primeros parciales, que es como... Yo lo miré en el calendario y decían que los parciales eran la semana que viene, no esa semana. Por eso es que pusimos esa fecha. Yo el sábado por lo menos es el que se interponía con matemática y lo corrieron para el otro sábado para no coincidir con la administración. Mirá qué macanudo. O sea que la mayoría de ustedes rinde el 2. Claro, por eso. O sea que les arruiné la vida. Bueno, ¿quieren que hacemos algún teorema? Ponemos después del parcial de finanzas, ojo. Sí, pero podemos hacer algún teorema si les copa, ¿eh?
¿Qué ve? No sé, algún límite, alguna derivada. Eso Agarramos es un el poco trinomio. de análisis matemático, más de primero, Bueno. pero suma. Si querés nos sentamos a hablar de álgebra. Está bien, ¿qué circunferencia, elipse, todas esas cosas están viendo? Sí, eso Mismo, eso sí. En este momento entra la parte. Condicionales. Sí, Todas por esas Dios. cosas. Entra la parte en la que antes te decían, bueno, cuando estaban en el secundario, ustedes seguro les decían, bueno, pero ahora van a la universidad y ahí estudias lo que a vos te gusta. Y ahora tienen que. Es mentira. Y después, cuando estás en la universidad, te dicen, bueno, pero después podés hacer un posgrado de lo que a vos realmente te interesa. Y después haces el posgrado y ves que en el posgrado hay materias que tampoco te gustan, que no sabes ni para qué las tenés que aprobar. Y bueno, la vida misma. No digo que es lo que me esté pasando a mí. Para nada. No, y tu cara tampoco lo dice. Que me tenga que sentar a estudiar materias que no entiendo por qué las ponen en un posgrado, no digo que es lo que me esté pasando. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Veremos Profe, yo el tengo tema una de. duda. Sí, Matías, decime. O sea, porque creo que el lunes Silvia dijo que en algunos parciales también puede ocurrir que pongamos que en vez de una configuración sea un híbrido, pero si está bien justificado, dijo que capaz la tomaban como bien. Entonces no sé si hay que poner un en específico en el parcial, o si justificamos bien que es un híbrido, puede estar bien, no sé, por eso. Sí, Silvia, es mi fuego amigo, Silvia. Nos boicotea. El tema es así. Ustedes van a encontrar aspectos que hacen referencia a una configuración estructural primaria o más importante. Pero hay aspectos que van a ver en el caso que ustedes les van a hacer pensar que puede llegar a haber otra configuración estructural. Por eso es que Silvia les decía de que se les puede plantear esta posibilidad de que sea un híbrido entre dos configuraciones. Llegado el momento, no hay ningún problema y todo lo que ustedes pongan en la respuesta se analizará. Mi recomendación, y después lo voy a hablar con Silvia para que tengamos el mismo criterio, es que siempre hay una organización, una configuración principal. Y además, puede haber algunos aspectos, algunos ejemplos, que se relacionen con alguna otra configuración. Por eso es que se le plantea de híbrido. Y además, porque lo que dispone Mintzberg en su bibliografía, en estos capítulos que ustedes leyeron, son modelos teóricos puros que en la realidad no siempre se aplican. No existe la organización que cumpla al 100% con todo lo que Mintzberg define para una burocracia mecánica. Hay organizaciones que pueden estar caracterizadas como burocracias mecánicas, porque así funcionan, pero pueden tener algún aspecto de burocracia profesional, o pueden tener algún aspecto de una configuración divisional. Y es importante entender esto porque no todo encastra como un rompecabezas perfecto, ¿sí? Puede haber algunas cosas que no cierran. Ese híbrido es justamente eso, es decir, para mí esta organización tiene una configuración principal de X, pero reconozco que hay algunos ejemplos o algunos ítems que en realidad se referencian a otro tipo de configuración. Ese análisis, ese híbrido, se puede poner, no hay ningún problema. Pero mi recomendación es que siempre elijan una configuración principal para las organizaciones. Como siempre hay un mecanismo de coordinación principal, como siempre hay un objetivo de sistemas que es el principal que persigue la organización, bueno, igual. Mi recomendación va por ese lado, aunque encuentren ejemplos de otros. No sé si me expliqué o no. Sí, para mí quedó clarísimo. Gracias, Lucas. Bien, de nada. ¿Nada más? ¿Ninguna pregunta más? ¿Ninguna duda más? Sí, yo tenía una consulta aparte de esto. Es el tema de los comprobantes de lectura. No tenía claro si eran obligatorios o no, porque no lo leí bien, pero porque además no hice todos, entonces quería consultar eso.
¿Puedo decir los que están, las comprobaciones de lectura que están en el aula 24? Sí, sí, sí. No, no son obligatorias, no hay que hacerlas, no hay que entregarlas. Pero sí, simplemente son para que ustedes practiquen. Para bueno, que las hagan, para que perfecto. practiquen, para que se saquen dudas, para que esas dudas nos las pregunten. Y las pueden hacer varias veces incluso. Así que ningún drama. Bueno, gracias. De nada. Bien, ¿estamos bien? ¿Están contentos de haber tenido una clase más de administración? Sí, me imagino. Bueno, los espero el sábado para quienes se quieran sumar. Cualquier cosa nos pueden escribir a cualquiera de nosotros. Les agradezco por estar acá de vuelta, una semana más. Y los espero, no sé, en algún momento nos veremos. Buen fin de para quien no nos vea. Gracias Vicky, gracias Ese. Estaba Jimé por acá. Jimé, gracias. Gracias. Que estén bien. Chau, chicos. Chicos, nos vemos. Gracias. Chao, profe.